I'm Danielle Kashubi, and I'm with the Institute for Bird Populations and the MAPS program, but I'm also the president of the Western Bird Banding Association, who's been bringing you these presentations for the last few months. It's been my pleasure to be here, and I'm glad that you have been able to join us. Our first talk will be from Daniela Ventura, and she is coming from Cuba. We tried to do this talk in the past, but we had some connection issues, so this time we have the presentation, and Daniela has joined us on the call and will be available for questions afterwards. But in the meantime, I'm going to pull up the video that she put together, her presentation. I've got my speaking captions right now set to Spanish, so if it's gibberish, I apologize what you're seeing. But hopefully the video will translate as it goes through. If not, there are English captions on the videos, and hopefully those will be helpful when you're seeing the video. So our speaker who is doing the presentation is Daniela Ventura del Puerto, and she's a researcher and professor of biology and bird ecology group at the University of Havana, Cuba. I hear very loud noises in my background, excuse me. Sorry about that. And she studies migratory connectivity and ecology in the wintering areas of neotropical migrants in urban and suburban ecosystems of Havana. She's received training in bird banding, most organized by Birds Caribbean, the Caribbean Biological Corridor, and the Mantiqueira Bird Observatory. She's certified as a bander by the North American Banding Council. And she's going to be presenting the results of the first year banding from 2 constant effort stations at the National Botanical Garden and the Quinte Los Molinos site in Havana, Cuba. Despite just 1 year of operation, the stations are beginning to collect valuable information on the ecology and natural history of resident and migratory species, including aspects related to molt, migratory connectivity, reproductive phenology. And she's also going to discuss the progress of the MODIS project in Cuba. The banding project has contributed to the training of about 15 students and volunteers. Okay, so I'm gonna start the video. Wish me luck here. And if the sound doesn't come through well, please unmute and let me know so that I can make corrections. But hopefully this will all work very well. And here's our presentation from Daniela. And as I mentioned, she will be here at the end to answer any questions. Hola a todos, gracias por estar aquí, por acompañarme hoy para conocer un poco sobre nuestra estación de anillamiento de La Habana. Gracias al Instituto de Poblaciones de Aves y a la Western Bird Banding Association por invitarnos a mí y a mi equipo del Grupo de Ecología de Aves de la Universidad de La Habana para estar hablando un poquito hoy sobre nuestro proyecto de anillamiento en La Habana y los resultados del primer año de la estación. Debido a que esta presentación será en español, traté de poner las diapositivas en inglés o en inglés y en español preferentemente. Espero estar también el día de la presentación del webinar online para poder responder cualquier pregunta e interactuar con ustedes también. Pero esto simplemente es una medida preventiva para evitar los problemas de conectividad que tuvimos en la primera ocasión. Entonces, sin más dilación, comenzaré a hablarles un poquito primero de nuestro grupo y del porqué y los resultados de nuestra estación en La Habana en su primer año. Quería comenzar primero presentando a mi equipo de trabajo, especialmente al Dr. Martín Acosta, fundador del Grupo de Ecología de Aves hace ya más de 40 años, y a la doctora Lourdes Mujica, quienes son hoy los gigantes sobre los que descansa el prestigio y la fama de nuestro grupo, que ha trabajado mucho fundamentalmente en aves acuáticas y aves acuáticas en arroceras. Por eso el logo de nuestro grupo es una yaguasa, una especie caribeña con la que el grupo ha trabajado muchísimos años. Pero también nos hemos adentrado un poco más en el estudio de ecología urbana y es precisamente en años recientes y es precisamente ahí donde entra nuestro proyecto actual de anillamiento, que es el que quiero
comentarles. Y también, bueno, presentarles el resto del equipo, la máster en ciencias Lini González, el máster en ciencias Saúl González y la doctora Susana Aguilar. Y bueno, quien les habla, y ahí también aparezco en las fotos, Daniela Ventura, que me gradué hace muy poco de la carrera de biología y desde entonces he trabajado con el grupo en diferentes proyectos y ahora mismo en el proyecto, lidero el proyecto de anillamiento, de anillamiento de aves en La Habana, que es de los que quiero comentar. I'm sorry for interrupting. The sound is very quiet on the video, so if you can turn up your volumes on your sounds, it's on near the microphone button. If you can turn that volume up as high as possible, I've turned up everything I can hear, so I apologize for if it's quiet. Siempre me gusta empezar un poco hablando de por qué anillar aves en Cuba, y bueno, específicamente en La Habana. Sabemos que Cuba, dentro del Caribe, es un punto caliente de biodiversidad. El Caribe alberga casi más de 300 especies de aves y solamente en Cuba podemos encontrar la mitad de esas especies. Y la mayoría además son especies migratorias no tropicales que pasan la mayor parte de su ciclo anual en las zonas no reproductivas. Desafortunadamente, como sabemos, las poblaciones de aves en Norteamérica están en marcado decline. Solamente desde 1970 la región Norteamérica ha perdido más de 3 billones de individuos. Y conocemos que muchas veces las aves migratorias, de hecho, son las especies más afectadas y debido a su compleja historia de vida, el uso de diferentes hábitats a lo largo de su ciclo de vida y las distintas amenazas a las que se enfrentan las especies de aves hoy en día, como el cambio climático, la pérdida de hábitat, la contaminación, especies invasoras, entre otras, es muy difícil en algunos casos determinar las causas reales del decline y por tanto tomar medidas de conservación efectivas. Si tenemos en cuenta entonces que, por ejemplo, en la región del Caribe, o para ampliarlo un poco más, en toda Latinoamérica, todavía conocemos muy poco de la biología de estas especies, de las especies migratorias, en sus zonas no reproductivas, a pesar de que hay una evidencia sustancial que apoya que las condiciones que encuentran estas especies en sus zonas de invernada van a determinar luego la supervivencia, la condición física y la abundancia del éxito reproductivo durante el resto del ciclo anual en las zonas reproductivas. Aún son muy pocos los estudios que tenemos sobre la mayoría de estas especies no tropicales en sus zonas invernadas. Por tanto, Cuba constituye, vamos a decir, un sitio ideal dentro del Caribe y dentro de Latinoamérica para responder muchas de estas preguntas que aún están sin respuesta, como la supervivencia en las zonas no reproductivas, la selección de hábitat, teniendo en cuenta sexo y rangos de edad, la muda en las zonas no reproductivas y cómo esto va a influenciar luego el resto del ciclo anual de estas especies. Por tanto, queda aún mucho por estudiar, a pesar de que parezca que las especies migratorias ya han sido estudiadas lo suficientes. Y si le sumamos a esto el hecho de que nuestras especies residentes y nuestras especies endémicas a veces están en pañales, casi no hay casi cero información en muchos casos, o muy poca información sobre aspectos básicos de la historia natural o de las tendencias poblacionales. Esto refuerza aún más la necesidad de tener estudios a largo plazo, como el anillamiento, que nos permiten a largo plazo y a través de grandes de distancias geográficas nos permite tener una mejor idea de cómo están las poblaciones de aves y qué podemos hacer entonces para tomar medidas de conservación efectivas. Otro problema que tenemos en la región y específicamente en Cuba es la caza ilegal de muchas de estas especies, tanto migratorias como residentes. Las causas
detrás de esta problemática son variadas, por tanto, las medidas de solución tienen que ser también diversas y bien pensadas. Y yo creo que el anillamiento puede ser una vía importante, una de las vías para solucionar el problema. ¿Cómo? Bueno, más el anillamiento en zonas urbanas, como lo que estamos haciendo nosotros, es una oportunidad para que las personas conozcan las aves, aprecien las aves, puedan disfrutar. Muchas veces, muchas de estas personas que cazan aves no solo lo hacen por un incentivo económico, la mayoría sí, pero otras lo hacen simplemente porque aman las aves y esa es la única manera que conocen de poder corresponder ese amor. Y yo creo que el anillamiento puede ser una herramienta eficaz para mostrarles a las personas de cualquier edad, de cualquier profesión, de cualquier estrato social y condición, puede ser una oportunidad para que se vinculen a la conservación, para que puedan canalizar ese amor por las aves de una manera mucho más productiva para ambos, para las personas y para las aves. Entonces esa es otra parte de nuestra misión como de nuestra estación anillamiento, no solo es contribuir al conocimiento que se tiene de las especies para la conservación, sino también ayudar a que más personas se vinculen a la ciencia y a la conservación desde otros ámbitos que no sean la caza. Quería mostrarles un poco cómo es el panorama del anillamiento en Cuba. Actualmente estas son las localidades donde se anilla en Cuba. Hay 2 localidades, aparte de la nuestra, de nuestras estaciones en La Habana, que anillan todo el año. Otras, en el resto de las localidades, casi siempre se restringe a migración otoñal o primaveral o ambas, pero solamente en 3 lugares, en el este de Santiago de Cuba, en la estación de Matanzas y nuestras 2 estaciones en La Habana, anillan aves durante todo el año. Este sería el panorama de las estaciones de anillamiento en Cuba. Y específicamente les muestro en el rectángulo la ciudad de La Habana y marcado los dos sitios de nuestras estaciones. Y es importante que vean la localización geográfica para que entiendan un poco también los resultados que van aparejados a esos lugares. Una estación, la primera es más al sur de la provincia, casi en los límites de la provincia, que es el Jardín Botánico Nacional de Cuba, un área grande de casi 500 hectáreas. Y el otro punto, que fue el que comenzamos en abril del año pasado, es la Quinta de los Molinos, que es un pequeño parque urbano muy cerca de la costa y además en el mismo centro de la urbe capitalina, lo que es lo que condiciona los resultados que vamos a ver después. Entonces, para explicarles un poquitico más y más al detalle, la primera estación donde comenzamos en enero de 2023 es el Jardín Botánico Nacional de Cuba, como les comentaba, un área al sur de La Habana, un área grande, casi de 500 hectáreas. Decidimos esta localidad por varias razones. Primero, ante la compleja situación que vive Cuba, es imprescindible tener sitios para poder continuar realizando trabajos de campo, mientras más accesibles y más cercanos sean y no dependamos tanto de transporte o de otras necesidades logísticas, es importante seleccionar los sitios adecuadamente para permitir que a largo plazo podamos mantener la estación. Y este es uno de ellos. El Jardín Botánico pertenece también a la Universidad de La Habana y por tanto hay muy buenas relaciones de trabajo y de colaboración, lo que hace del sitio un lugar ideal. Además que es un área grande que lleva más de casi 40 años de fundada, por tanto tiene una madurez también como área y hay una gran diversidad de especies, hay 128 especies de aves registradas para el jardín, lo que lo hace un sitio ideal para estudiar nuestras migratorias y nuestras especies residentes y endémicas. Y el otro sitio que les comentaba es la Quinta de los Molinos,
Como ven, Hola, oye, discúlpame por interrumpirte, de la costa pero tu micrófono no funciona. Habana, punto de entrada de la migración importante, y además es una pequeña área verde localizada en el centro de varios de los municipios más poblados de la capital habanera, con muy poca vegetación circundante. Por lo tanto, este pequeño sitio que tiene menos de 5 hectáreas es un perfecto oasis para el paso de la migración, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, primero, ¿qué tipo de estación somos? Creo que podemos catalogarnos de muchas formas. Somos una estación de esfuerzo constante, anillamos durante todo el año, todos los meses, 3 días al mes en cada sitio. La frecuencia, en un sitio hacemos 3 días seguidos, en el otro sitio lo hacemos 3 días espaciados durante el mes por las condiciones logísticas de ambos sitios, pero nuestra meta es anillar siempre al menos 3 días cada mes en ambos sitios. Por tanto, somos una estación de esfuerzo constante, y además también somos una estación tipo MOSI de monitoreo de supervivencia invernal que maneja el Instituto de Poblaciones de Aves, por lo que también los datos que tomamos durante los meses del año que forman parte de las estaciones MOSI también son integrados a esa gran base de datos local. Tenemos el apoyo de 2 instituciones muy importantes: el Environment and Climate Change Canada, que nos ha apoyado muchísimo y forma parte de un proyecto de colaboración conjunto con la Universidad de La Habana, que permitió el comienzo de la estación, pero también tenemos un gran apoyo de Birds Caribbean, que nos ha, a través de 2 grants que hemos recibido de esta organización, y por supuesto los anillos para nuestras aves residentes, que son muy valiosos y muy necesarios para poder monitorear a nuestras especies residentes y endémicas. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, voy a empezar hablando de la primera estación, que es el Jardín Botánico Nacional, y comenzamos el monitoreo de esfuerzo constante en enero del año pasado, y hicimos visitas mensuales de 3 días consecutivos todos los meses desde enero a diciembre del año pasado. Agosto fue el único mes en que no tuvimos monitoreos porque estábamos me encontraba fuera de Cuba en un entrenamiento. Y además es importante mencionar este muestreo piloto que realizamos en febrero del año 2022. Sobre todo fue nuestra primera aproximación al sitio para seleccionar los lugares. Es un jardín muy grande, lamentablemente no podemos estar en todos, hacer un monitoreo de todo el jardín, pero seleccionamos los sitios más apropiados para el uso de redes de nieblas, que es con lo que trabajamos. Pero es importante porque en ese muestreo piloto 2022 pudimos anillar algunos individuos migratorios y tuvimos recapturas interesantes ya en nuestro primer año. Entonces, en los 2 sitios, como ven aquí, estas son las capturas, las aves anilladas y las recapturas en ambos sitios de muestreo. Es interesante que, a pesar de que en el Jardín Botánico comenzamos en enero y en la Quinta de los Molinos empezamos 4 meses más tarde, en abril del 2023, las tasas de captura son similares, como van a ver en una gráfica posterior. Para interpretar adecuadamente estos resultados tenemos que tener en cuenta las características de los sitios y además, por supuesto, el esfuerzo de muestreo logrado. Pero es interesante cómo los números de aves anilladas son relativamente similares: 287 individuos en el Jardín Botánico contra 267 en la Quinta de los Molinos. Pero sí, el dato interesante de las recapturas, tenemos el doble de recapturas en el Jardín Botánico que en la Quinta de los Molinos, y esto nos habla también de la dinámica de los
Entonces, como ven aquí, este es un gráfico que muestra en el eje de las X los meses del año 2023 en los que anillamos. Como ven, agosto es el único mes que no está presente. Y en el eje Y tenemos dos ejes Y. Tenemos las barras representadas, las capturas totales por mes en cada uno de los sitios. En azul, el Jardín Botánico, y en naranja, la Quinta de los Molinos, y además tenemos en las líneas las horas red. Como ven, interesante. Cuando a partir de abril, que ya empezamos el monitoreo en ambos sitios, podemos ver que a pesar de que el Jardín Botánico tiene mayor esfuerzo de captura, mayor horas red que en la Quinta de los Molinos, en la mayoría de los meses la Quinta de los Molinos sobrepasan en capturas totales. Y creo que esto está relacionado con la dinámica del sitio de la Quinta. Al ser un sitio muy pequeño, muy reducido, funciona como un oasis. Entonces las aves se concentran ahí, es más fácil capturarlas. Y en el jardín es un sitio mucho más grande donde las aves pueden establecer territorios más marcados y más definidos, y eso también influye en las tasas de capturas obtenidas. Pero es muy interesante, y una revisión mucho más detallada de cuál es la dinámica en cada uno de los meses nos debe dar también mucha más información. Estamos en el primer momento empezando a procesar todo esto. Ahora viene la parte difícil, que es continuar el monitoreo porque no ha parado, y también dedicarle tiempo a procesar los datos y a que más preguntas empiecen a surgir, porque esto es lo interesante y al final el objetivo de nuestra estación, responder con nuestras capturas, responder preguntas y pensar nuevas preguntas. En cuanto a las especies más anilladas, aquí se ve también, es interesante la diferencia en ambos sitios. En el Jardín Botánico Nacional, la especie más común es el zorzal real, Turdus plumbus o red-legged thrush, que es una ave endémica del Caribe, muy común en bosques de Cuba, pero también en las ciudades. Y resulta interesante que el resto de las 4 especies más anilladas sean especies migratorias neotropicales. En este caso, Seiurus aurecapilla, ovenbird, Sotophaga palmarum, western palm warbler, Hyatlitis tricas, common yellowthroat y Dumetela carolinensis, que es el great catbird. Estos son los resultados del primer año. Ya, por supuesto, esos números han cambiado en lo que va del 2024, pero resulta interesante que más o menos se mantiene esa dinámica. Ahora, cuando vemos cuáles son las 5 especies más anilladas en el otro sitio, la Quinta de los Molinos, volvemos a repetir al zorzal real como la especie más capturada, pero ya vemos que este sitio, al ser también mucho más urbano, en el medio de la ciudad, en el top 5 de especies hay 4. Bueno, de hecho aquí están puestas 6, porque en el último puesto hay un empate. Pero en ese entonces top 6 hay 4 especies que son residentes, y además de las residentes más comunes en nuestros ambientes urbanos, que son el gorrión, house parrot, Passer domesticus, el Cuban blackbird, que es un endémico, y el Quiscalus niger, Greater Antillean grackle, que también es endémico del Caribe. Todo esto nos da mucha felicidad porque también es una oportunidad muy importante, muy buena, para estudiar a estas especies residentes, la mayoría endémicas del Caribe también, de las que se tiene muy poca información en casi todos los aspectos. Estamos enfocados sobre todo en nuestro zorzal real, en el red-legged thrush, haciendo estudios de muda, viendo su fenología reproductiva, la supervivencia, estudiando aspectos de la conducta de esta especie, por lo que hay mucha tela por donde contar y estamos muy contentos, porque además es interesante luego también la comparación con los otros sitios de anillamiento en Cuba, que por supuesto tienen
una dinámica de especies diferentes, porque el resto de los sitios está fundamentalmente en áreas protegidas o en zonas naturales, no como en el caso de la estación de La Habana, que es un sitio urbano. Y también resaltar que en el top 5 de especies de la quinta se encuentran 2 migrantes neotropicales, de nuevo Ovenbird, Seiurus aurocapila, y en este caso American Red Star. De esos resultados interesantes que les mencioné, que les traía en el Jardín Botánico Nacional, debido a que hicimos ese muestreo piloto en el 2022, donde anillamos 32 individuos de migratorias neotropicales, en enero del 2023, justamente en el primer día de muestreo de nuestra estación, en el 2023, lo que fue una felicidad inmensa y increíblemente fascinante el hecho de que el primer día hayamos recapturado a 2 de estos individuos que anillamos en el año 2022, lo que ya nos empieza a dar información sobre fidelidad al sitio, supervivencia, es muy, muy emocionante. Recapturamos un individuo de Ovenbird, de Seiurus aurocapila y un individuo de American Red Star. Y luego, a lo largo del año, también recapturamos otros 2 individuos. En marzo, esta Western Palm Warbler, Setophaga palmarum, y en septiembre, casi finalizando el año, a este pequeñito de Northern Parula. Otros resultados interesantes que vamos viendo es en el Jardín Botánico hemos capturado, solo en el 2023, 9 individuos de Thinotlepis Swainson's Warbler, que es una especie de interés para la conservación, y además se considera un residente de invierno o una especie transitoria poco común en el Jardín Botánico. Y nos surge entonces la pregunta, si 9 individuos todavía no es lo suficiente como para decir que es más que poco común, o simplemente nos habla de la importancia de usar otras formas de monitoreo, como en este caso las redes de niebla del anillamiento, para detectar especies raras, especies crípticas. Esta no ha sido la única especie rara o críptica que hemos detectado, pero lo que nos habla de la importancia de combinar métodos tradicionales y métodos el método de anillamiento para detectar especies crípticas. Hay muchas preguntas que podemos hacernos sobre las Swainson's Warbler y esperemos que sigan las sorpresas en este sentido. Vamos a trasladarnos ahora a la estación de Quinta de los Molinos, en la que está muy cerca de la ciudad, la pequeñita que les comentaba que era un oasis. Y realmente resulta un oasis para los individuos de género Catharus, los Cycla, los Wood Thrushes, durante la migración otoñal. Ha sido solamente un año y todavía los datos nos generan más preguntas que respuestas, pero nos empieza a dar quizás un indicio de que este sitio, al ser un oasis urbano y estar muy cerca de la entrada de la migración por el norte de La Habana, puede ser importante, un sitio de parada importante para estas especies durante la migración otoñal. Y durante la migración primaveral nos hemos percatado que puede ser más importante para Wood Thrush y los Cycla mostelina. Entonces, pero es relevante que hayamos capturado todas las especies de Catharus conocidas para Cuba, excepto el Bignell Thrush, que su migración ocurre más por el este del país, pero siempre hemos capturado Swainson's, Grey Shig and Beery, y por supuesto Wood Thrush, y también que un resultado inesperado
el tercer registro para Cuba del Hermit Thrush Catharus guttatus, que fue una gran sorpresa encontrarnos a este individuo. Fue capturado el 1 de noviembre de 2023 y un juvenil de Hermit Thrush, y luego fue recapturado una semana después en el mismo sitio. Ya luego no volvimos a recapturarlo más, por lo que nos da el indicio de que continuó su travesía a zonas de Centroamérica, que es donde fundamentalmente pasa el invierno esta especie. Es muy raro, se considera una especie accidental en Cuba, que solamente sería el tercer registro confirmado de la especie, por lo que igual nos hace preguntarnos si la especie es más común de lo que creemos o simplemente no habíamos podido detectarla porque son especies crípticas muy parecidas a restos de los Catharus, y quizás en su corto tiempo de paso por Cuba disminuye las probabilidades de ser detectada. Muchas preguntas que quedan por responder. Otro aspecto interesante de nuestro proyecto de anillamiento y que no quería dejar pasar por alto es el establecimiento de la primera antena Motus en Cuba, gracias a ese proyecto de colaboración entre Environment and Climate Change Canada, Verse Canada y la Universidad de La Habana. Esta primera antena fue instalada en abril de 2023 en el Jardín Botánico Nacional, nuestro sitio primario de anillamiento. Estamos muy contentos por todas los proyectos de investigación relacionados con conectividad migratoria que estamos comenzando gracias a la antena. Y por darle algunos datos, bueno, nos enfocamos fundamentalmente en la migración primaveral de especies migratorias no tropicales, songbirds, como esta American Red Star que mostramos en mayo del año pasado. Pero también en mayo del año pasado, justo después que instalamos la antena, marcamos el primer BIRI, el Catharus fuscescens, en nuestra estación, y empezamos a tener datos sobre tiempo de estancia en sitios de parada. Como resulta, el jardín botánico se estuvo 9 días en el jardín, luego de que fue anillado y marcado hasta que siguió su travesía a Norteamérica, lo que es muy interesante. Y también comenzamos a estudiar la conectividad migratoria de Catharus ustulato. Marcamos algunos de esos individuos que vieron en la diapositiva anterior en la Quinta de los Molinos, y ya tenemos también las primeras detecciones, por ejemplo en Costa Rica. En este caso, este individuo que fue marcado el 28 de septiembre de 2023 en la Quinta de los Molinos fue detectado una semana después, el 5 de octubre, en Quecoldi, en Costa Rica, lo que es decididamente emocionante. Uno de los objetivos fundamentales de nuestra acción también es el entrenamiento y crear capacidad para formar nuevos anilladores, porque una estación que se quiera mantener a largo plazo, como es nuestro sueño, necesita relevo, necesita personal entrenado y que entrene constantemente a los nuevos voluntarios. Y es un placer para mí poder estar entrenando gracias al entrenamiento que pude recibir debido a los talleres de capacitación de la red de anillamiento del Caribe, Caribbean Bird Banding Network, al que le debo esa red y a este proyecto de Birds Caribbean el hecho de haber recibido un entrenamiento por grandes profesionales y además haber podido pasar los exámenes de certificación del North American Bird Banding Council, tanto de anillador como de entrenador. Y es un placer entonces estar retribuyendo todo ese aprendizaje en las nuevas generaciones de biólogos y anilladores cubanos, porque no solo tenemos biólogos en nuestro proyecto. Logramos entonces, gracias a ese entrenamiento, cada vez
hay más estudiantes y más voluntarios capacitados y podemos aumentar el número de horas red, el número de esfuerzo al mes y por tanto además recibir público a nuestra estación y explicarle qué es lo que hacemos, cuál es la importancia, sobre todo a los niños, que es nuestro público favorito, nuestro público meta favorito, porque es un público que se emociona grandemente, que es muy empático y además muy curioso y recibe todo con ojos abiertos. Entonces ha sido muy importante el comenzar también a recibir público a nuestra estación y a que el proyecto se divulgue y se conozca y las personas sepan por qué estamos anillando aves en Cuba, cuál es la importancia de anillar aves, que también entiendan que es parte de un programa regional, global, para estudiar las migraciones y para estudiar las poblaciones de aves. Hicimos nuestro primer anillamiento con público en diciembre del año pasado, pero ya repetimos, de hecho, en abril de este año, hace unos días, y ha sido realmente muy reconfortante. No quisiera despedirme y terminar esta presentación sin agradecer y sin además mostrarles a los verdaderos protagonistas y a los verdaderos héroes de esta hazaña, de este año que se fue rapidísimo y que parecía increíble, pero lo logramos mes tras mes, ir a nuestros sitios y anillar. Y ellos son los estudiantes de biología de la facultad de la Universidad de La Habana y también profesores y amigos y colegas. En realidad, muchas personas nos han ayudado, nuestro equipo, el grupo de ecología, los estudiantes, pero también amigos, familiares. Ha sido un trabajo colectivo. Ellos ya van avanzando en sus habilidades de extracción, de manipulación, de anillamiento, de identificar límites de mudas, y la verdad me hace muy feliz que en solo un año tengamos un equipo tan consolidado y que siga manteniéndose. Muchísimas gracias nuevamente por invitarnos a presentar estos resultados del primer año. Estamos muy felices con todo lo logrado, muy emocionados por el futuro, por lo que apenas está comenzando, y realmente muchas gracias por recibirnos hoy y espero sus preguntas. Pueden contactarnos a través tenemos una página en Instagram y en Facebook, que es del Grupo de Ecología de Aves de la Universidad de La Habana. También pueden contactarme a mí por mis redes sociales. Creo que las puedo dejar luego en el chat del webinar para que las tengan y me contacten. Muchas gracias además a todos nuestros colaboradores, patrocinadores, al Jardín Botánico de La Habana, a la Quinta de los Molinos, a la universidad y a todas las instituciones y organizaciones que han apoyado con material, con fondos para mantener el proyecto. Muchas gracias a todos y con entrenamiento, sobre todo. Muchas gracias. Thank you, Daniela. I'm going to speak very softly so that you all have a chance to turn down your volumes, which you may have had up at full volume for a second there. I'll let you do that before I yell at anyone. Okay. All right. So I'm going to also change my closed caption speaking language. So if we have time for maybe just a little bit of questions, maybe one or two. Does anyone have a question? If you do, just go ahead and unmute and ask your question. Or in the chat. So lots of comments about how awesome your work is, which is wonderful. It's amazing how much you have done in that short amount of time. Buenas noches. Buenas noches, Daniela. Gracias por tu presentación. Soy Lino de las Bahamas.
Y yo quería preguntarte si tuviste algún como que un dificultad ah, en conectar con el programa de Motes o compartir tus datos con otras personas que están trabajando en inglés o algo así. In English, I just wanted to know if you, Daniela, had any difficulty connecting across English and Spanish with the Modus program or anything like that, or if you had any difficulty just using the software and getting your bonding data in. Okay. Well, for now, just thank you very much for your time and sharing how you have grown through time and where you are now. I mean, that's quite an amazing feat you have accomplished. And I just appreciate you guys for being here this evening and sharing your story. And thank you as well to people who have come to listen and sharing your story as well.